Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con un nuevo vídeo de YouTube. No olvidéis de apuntaros a la gestoría Terol al 646-021-399 de lunes a viernes horario de oficina. Sin cita no atendemos, pedid siempre cita por adelantado. También suscribiros a nuestro canal de YouTube de la gestoría Terol. Contra más lleguemos a 1000 suscriptores o más de suscripciones, no olvidéis de darle la campanilla y apuntaros a suscribiros. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores o más, haremos un sorteo de un perfume de marca que se sorteará en directo aquí desde la gestoría y al ganador se lo mandaremos a su casa. Llevamos gestiones para empresarios autónomos, colectivos y quien tenga administración de finca o huerta, de campo, para administrársela. Hacemos gestiones de laboral, mercantil, fiscal, contable, gestión de comercio exterior y traducciones de idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, valenciano y español. Así serán los cambios en las jubilaciones anticipadas en 2022. Repito, así serán los cambios en las jubilaciones anticipadas en 2022 con la reforma de Escrivá. Habrá cambios tanto en la modalidad voluntaria como en la involuntaria. Afectarán a los coeficientes en su diseño y en su estructura mensual. También tendrá modificaciones en los sueldos altos y profesiones especiales. Seguimos. A ver. El próximo año viene con cambios en el sistema de pensiones español, debido a la reforma del ministro, cuya primera ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. Pues lo estoy avisando yo ahora. Entre los cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2022, uno de los pilares centrales de esta primera batería de reformas es la modificación de la jubilación anticipada, sometida a diversas modificaciones que tienen como objeto alinear la edad efectiva de jubilación a la ordinaria y reforzar la equidad del sistema, según nos aseguraba el ministro hace varios meses. Una de las variaciones más importantes es el cambio en las jubilaciones anticipadas voluntarias, aquellas que se pueden hacer hasta 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Tras la reforma habrá nuevos coeficientes reductores de las pensiones, resultantes de anticipar la jubilación, y a partir del próximo mes serán mensuales, en lugar de trimestrales, y se aplicarán sobre el importe de la pensión, en lugar de sobre la base reguladora. Estos nuevos coeficientes se han diseñado con la intención de penalizar las jubilaciones anticipadas que tienen lugar pocos meses antes de la edad de jubilación ordinaria y en los casos de mayor adelanto de la jubilación. Así, las jubilaciones anticipadas más penalizadas por este nuevo sistema son las que tienen lugar con 23 y 24 meses de anticipo y entre 1 y 3 meses de adelanto. Por el contrario, gracias a este nuevo sistema, otras prejubilaciones se verán favorecidas con coeficientes reductores menores, las que tienen lugar con entre 13 y 19 meses de anticipo respecto a la edad de jubilación. Los nuevos coeficientes reductores se mantienen divididos en 4 grupos en función de los años cotizados previamente, con más años menores coeficientes, y se pueden consultar en el texto del proyecto de ley que fue publicado en la página web del Congreso de los Diputados. En el caso de aquellos trabajadores con sueldos altos por encima de la pensión máxima, tendrán los mismos coeficientes que el resto de jubilados anticipados. Hasta ahora se les reducía la pensión un 0,5% por trimestre, aunque esta aplicación será a partir de 2024 y en un calendario progresivo de 10 años. Otra de las afectadas será la jubilación anticipada derivada de un cese involuntario en el trabajo, también conocida como jubilación anticipada involuntaria. Estas jubilaciones, que pueden tener lugar hasta 4 años antes de la edad de jubilación ordinaria, se deben a despidos del trabajador originados por situaciones de reestructuración empresarial. Las jubilaciones anticipadas involuntarias también tendrán nuevos coeficientes reductores, igualmente mensuales y aplicados sobre la cuantía de la pensión. Dichos coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria varían en función de los años cotizados previamente, pero prevén reducciones de entre el 24% y el 30% con el máximo de anticipo, de entre 18% y el 22,5% con 3 años de adelanto, de entre el 12% y el 15% con 2 años de anticipo y de entre el 4,75% y el 5,5% con 1 año de adelanto. Además, los trabajadores podrán acogerse a los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria cuando sean más favorables. Con todo esto, pues la reforma ha mejorado los coeficientes de los últimos 6 meses para hacerlos más atractivos. En paralelo, los trabajadores de la jubilación anticipada voluntaria podrán acogerse a los coeficientes de la involuntaria, en aquellos casos en los que estuviesen cobrando 3 meses el subsidio por desempleo.
También se retocarán aspectos de las jubilaciones anticipadas en razón de la profesión, aquellas que por penosidad, peligrosidad o toxicidad tienen jubilaciones anticipadas especiales. Es el caso de los mineros, pilotos y personal de vuelo, bomberos, toreros, artistas, policías locales. Así, los procedimientos de coeficientes reductores para cada profesión individual se revisarán en un máximo de 10 años y de la misma forma se actualizarán los índices de peligrosidad, penosidad y toxicidad que determinan el acceso a estas jubilaciones anticipadas particulares. Bueno, voy a explicar un poquito más. Estaría el tema. Estos son los trabajadores que se tienen que jubilar desde los 66 años. Estas personas no pueden beneficiarse de ninguna opción de prejubilación. Tampoco pueden llegar a un nivel determinado de años cotizados previamente. Aunque el sueño de bastantes trabajadores es jubilarse lo más rápido posible, acogiéndose a algún tipo de prejubilación para disfrutar cuanto antes de un retiro deseado, lo cierto es que otras personas tendrán que esperar algo más que el resto. En el caso de aquellos trabajadores que tendrán que esperarse hasta los 66 años, edad de jubilación ordinaria, establecida en el 2021, para las personas que no han alcanzado un nivel de cotización concreto y que no pueden jubilarse de forma anticipada al no reunir los requisitos establecidos para ello. Así, las personas con menos de 37 años y 3 meses cotizados serán las que tengan que esperarse a los 66 años para jubilarse. Las que se llegan a esta cotización de 37 años y 3 meses cotizados pueden hacerlo un año antes, a los 65 años. En 2022 subirán ambas variables. Las personas que no lleguen a 37 años cotizados y 6 meses cotizados tendrán que jubilarse a los 66 años y 2 meses. Esto se debe al calendario de reformas progresivas que se decretó con la reforma de las pensiones de 2011. Además, para poder cobrar la pensión, estos trabajadores deben haber cotizado al menos de 15 años, de los cuales 2 tienen que encontrarse dentro de los últimos 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión. Sin embargo, los trabajadores que han de jubilarse a los 66 años han de tener menos de 33 años cotizados. Este es el requisito común a las modalidades de jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria, por cese en el trabajo, que adelantan esta jubilación con una reducción en la cuantía de la pensión. Tampoco podrán pertenecer a una de las profesiones cuya penosidad, toxicidad o peligrosidad adelantan la edad de retiro, ni pertenecer al personal de las clases pasivas, que, salvo contadas excepciones, se jubilan a los 65 años. Estos trabajadores, no obstante, sí tienen derecho a alargar su carrera si así lo desean. Lo pueden hacer a través de la jubilación demorada, que otorga porcentajes extra de la base reguladora de entre el 2 y el 4% por cada año trabajado de más, o mediante la jubilación flexible, que permite compatibilizar pensión y un trabajo a tiempo parcial. En ambas opciones se permite ampliar el tiempo cotizado, lo que da derecho a una mayor cuantía de la pensión. La cuantía de la pensión que les queda, pues la pensión que le queda a estos trabajadores depende, como en el resto, de jubilaciones ordinarias, tanto de la base reguladora como de los años trabajados, que son las 2 variables que usan en el método para calcular la pensión de jubilación. Así se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 24 años, 288 meses, y se dividirán entre 336 para obtener la base reguladora. Repito, 288 meses se dividirá entre 336 para obtener la base reguladora. Se conseguirá el 50% de dicha base o la pensión mínima con 15 años cotizados, y desde ese momento, por cada uno de los siguientes 106 meses se tendrán un 0,21% más de la base reguladora y un 0,19% por cada uno de los 143 meses siguientes. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está el otro? Ya sería el siguiente. Vamos a ver. Nos queda ya el otro tema que también está interesante, que os lo voy a explicar. Estas son las pensiones de viudedad de los separados y divorciados, que también quería explicar. Estas son las pensiones de viudedad de los separados y divorciados. Tienen derecho a cobrarlas, pero con una serie de particularidades. El cobro de una pensión compensatoria es muy importante. En algunos casos no hace falta cumplir este criterio previo.
Bueno, las pensiones de viudedad se abonan cada mes a más de 2,3 millones de personas en nuestro país. Entre sus beneficiarios no solo se encuentran los cónyuges de las personas que han generado el derecho a la pensión. También pueden incluirse las parejas que posteriormente se hayan separado o divorciado del fallecido. La Seguridad Social explica en su página web que en determinados casos de separación o divorcio, los excónyuges tienen derecho a cobrar la pensión de viudedad. Para ello es una condición indispensable que mientras el fallecido estuviese vivo le abonase una pensión compensatoria, cuyo pago se interrumpiese con su muerte. Además, en caso de divorcio se podrá percibir una pensión de viudedad siempre que no hubieran contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho. Por el contrario, no necesitarán esa condición de beneficiarias de pensión compensatoria aquellas mujeres que acreditaron su condición de víctimas de violencia de género en el momento de la separación o del divorcio. Este aspecto es válido, eso sí, para fallecimientos sucedidos a partir del 2008. En otros casos, tampoco es necesaria la percepción de una pensión compensatoria para cobrar la pensión de viudedad. Sucede en separaciones o divorcios anteriores al 2008, siempre que el vínculo matrimonial previo fuese de al menos 10 años. Que dicha separación o divorcio tuviese lugar menos de 10 años antes del fallecimiento y que o bien haya hijos en común o el superviviente tenga al menos 50 años de edad en el momento del fallecimiento. También se permite el cobro de la pensión de viudedad en esos divorcios y separaciones anteriores al 2008, sin derecho a pensión compensatoria y sin cumplir los requisitos del párrafo anterior cuando los beneficiarios tengan 65 años o más, no tengan derecho a otra pensión pública y la duración del matrimonio alcance al menos 15 años. De acuerdo con la Seguridad Social, la cuantía de la pensión de viudedad que pueden recibir los divorciados y separados depende tanto de sus circunstancias como del número de beneficiarios de esta pensión. Si es el único beneficiario y recibe pensión compensatoria, tiene derecho a la cuantía íntegra pero marcada por la cuantía de esa pensión compensatoria. Si es el único beneficiario y es víctima de violencia de género, tiene derecho a la pensión íntegra. Si es el único beneficiario tras un divorcio o separación anterior a 2008 y sin pensión compensatoria, solo recibirá la parte proporcional del tiempo convivido con el fallecido. Si hay varios beneficiarios, se repartirá de forma proporcional a la convivencia con el fallecido. Al separado legal se garantizará un 40% de la pensión, al igual que al cónyuge o conviviente superviviente. La cuantía de las pensiones de viudedad, enmarcadas dentro de las cuantías mínimas para las pensiones de viudedad y la cuantía máxima de las pensiones para 2021 de la Seguridad Social, de las cuantías de estas pensiones de viudedad que también aplican para los casos de separados y divorciados. Con carácter general, el importe de la pensión de viudedad es del 52% de la base reguladora del fallecido. Este importe aumenta al 60% de la base reguladora para personas de al menos 65 años sin derecho a otras pensiones, sin ingresos procedentes de trabajos por cuenta propia o ajena y con unas rentas anuales por debajo de 7.707 euros. El 70% de la base reguladora siempre que se reúnan 3 requisitos a la vez: tener cargas familiares, convivencia con menores de 26 años, menores acogidos, menores con guardia con fines de adopción o mayores de 26 años con discapacidad de al menos el 33%, que la pensión sea la principal fuente de ingresos, que sea superior al 50% de sus ingresos anuales y que sus ingresos anuales totales no superen el resultado de sumar el límite para el reconocimiento del complemento de mínimos para pensiones contributivas a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. En 2021 esta cantidad es de 18.877,60 euros. Esta cantidad sirve a su vez de límite para la cuantía de la pensión, no puede ser superior a esos 18.877,60 euros anuales y en caso de que la base reguladora a la que se tiene derecho sea mayor, se restará la cuantía hasta ese límite. Así son las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, requisitos, diferencias y cuantías. Así me da tiempo a explicarlo. Así son las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, requisitos, diferencias y cuantías. Los beneficiarios deben registrarse como parejas de hecho 2 años antes. Se les exige requisitos económicos que no se piden a los matrimonios. El Gobierno se comprometió a igualar su acceso antes del final de año. Más de 2,35 millones de personas perciben actualmente una pensión de viudedad en nuestro país, de pareja de hecho, solo por detrás de las pensiones de jubilación en términos cuantitativos. Estas prestaciones se destinan a las parejas de los trabajadores que han generado el derecho a ella por su cotización a la Seguridad Social. En este grupo también se incluyen a las parejas de hecho, aunque con diferencias. El concepto de pareja de hecho de la Seguridad Social tiene en consideración para otorgar pensiones de viudedad es el siguiente: cuando se da una relación análoga en términos afectivos a la conyugal, en personas que pudiendo casarse no tengan un vínculo matrimonial con la otra persona y acrediten mediante certificado de empadronamiento una convivencia estable e inmediatamente anterior al fallecimiento del trabajador de al menos 5 años ininterrumpidos.
Para que la pareja de hecho sea efectiva a ojos de la seguridad social, se debe registrar en el organismo autonómico local correspondiente mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, según se explica en la Ley General de la Seguridad Social. Tanto el registro como la formalización deben tener lugar al menos 2 años antes del fallecimiento para que el superviviente tenga derecho a la pensión de viudedad. Al igual que los matrimonios, las parejas de hecho deben cumplir varios requisitos para acceder a la pensión. Para ello, el trabajador causante de la pensión, el fallecido, debía estar dado de alta en la Seguridad Social o en una situación asimilada en el momento de la muerte y acumular un periodo de cotización de 500 días dentro de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Este último requisito no se pide en casos de muerte por accidente laboral o no laboral. En caso de que el causante de la pensión falleciese sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni en situación asimilada, su superviviente también tendrá derecho a cobrar la pensión de viudedad si tuviese al menos 15 años de cotización previos. También se puede acceder a estas pensiones si el fallecido era pensionista de jubilación o con derecho a ella pero sin haberla solicitado. Incapacidad permanente e incluso en los casos de desaparición por accidente en circunstancias que hagan presumible su muerte. Los requisitos extra para las parejas de hecho, con todo, las parejas de hecho se enfrentan a más requisitos que los matrimonios. Estos se recogen en el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social y son de índole económica. En concreto, el miembro superviviente de la pareja de hecho no puede llegar al 50% de los ingresos totales de la unidad familiar durante el año anterior. Si no existen hijos en común, este porcentaje debe ser aún menor del 25%. El superviviente tendrá derecho a pensión en todo caso si sus ingresos son menores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional SMI. Esta cantidad se incrementará en 0,5 veces el SMI por cada hijo en común. La Seguridad Social cuenta como ingresos a considerar los rendimientos de trabajo y de capital, así como los de carácter patrimonial. La obligación de cumplir estos requisitos económicos que no se dan en los matrimonios ha sido materia de debate en los últimos años debido a la desigualdad que genera entre ambos grupos. Aunque antes de 2008 las parejas de hecho incluso no tenían derecho a las pensiones de viudedad, reclaman la igualdad de acceso para estas pensiones. El asunto ha tenido ecos en la esfera política. El Pacto de Toledo de reforma de las pensiones, Pacto de Toledo, lleva pidiendo desde el 2003 esta equiparación. Pero el Ejecutivo retrasó la decisión a 2021, pero a falta de un mes y medio para el final del ejercicio aún no se ha abordado. Esto sería el plazo final marcado por el propio Gobierno y refrendado cuando se aprobó con los agentes sociales la primera parte de la reforma de las pensiones. En el anuncio publicado en la página web de Mócula se explica que en el plazo de 6 meses, data del 1 de julio, se abordará en el marco de diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios. La cuantía de las pensiones de viudedad para las parejas de hecho en este aspecto sea igualdad de trato. Las parejas de hecho que tengan derecho a la pensión de viudedad podrán disfrutarla en los mismos términos que los matrimonios en todo lo referente a la cuantía. La Seguridad Social explica que con carácter general esta cuantía es el 52% de la base reguladora del fallecido. En determinados casos, el superviviente puede cobrar el 60% de la base reguladora del fallecido. Sucede con las personas de 65 o más sin derecho a otra pensión que no perciban rentas del trabajo y tengan rentas de capital mobiliario o ganancias patrimoniales inferiores a 7.569 euros anuales. La cantidad se puede elevar al 70% de la base reguladora si el superviviente tiene cargas familiares, hijos menores de 26 años o mayores de 26 con incapacidad de al menos el 33% y contando con un nivel de ingresos de la unidad familiar que dividido entre el número de miembros no sea superior al 75% del salario mínimo interprofesional. Si la pensión supone su principal fuente de ingresos más del 50% y su nivel de ingresos anuales no es superior a 18.539,40 euros. En el caso de que el fallecido se hubiese divorciado, separado y rehecho su vida, posteriormente generando derecho a pensión de viudedad para beneficiarios, la cuantía resultante para cada persona se calculará dividiendo el tiempo de convivencia de manera proporcional, con un mínimo garantizado del 40% de la base reguladora. En paralelo a esta regulación existen unas cuantías mínimas para las pensiones de viudedad que aparecen explicadas en el Real Decreto del 26 de enero que revalorizó las pensiones a principios del 2021. Dependen del tipo de beneficiario y son las siguientes de acuerdo con este cuadro explicativo de la Seguridad Social. La cuantía mínima para las personas con cargas familiares de 197,90 euros mensuales y 11.170,60 euros anuales. La cuantía mínima para las personas de 65 años con discapacidad de al menos 65% es de 689,70 euros mensuales y 9.655,80 euros anuales. La cuantía mínima para las personas de entre 60 y 64 años es de 645,30 euros mensuales y 9.034,20 euros anuales. La cuantía mínima para las personas de menos de 60 años es de 522,50 euros mensuales y 7.315 euros anuales. Estos son los trabajadores que tienen derecho a cobrar 2 pensiones de jubilación a la vez.
Hay que generar derechos en más de un régimen de la seguridad social. Para ello se deben cumplir los requisitos que exige cada pensión de jubilación. Lo habitual cuando hablamos de pensiones es pensar en jubilarnos con una pensión cuando llegue el momento de nuestro retiro profesional. Pero existen algunos casos en que los trabajadores, si cumplen con los requisitos necesarios, pueden cobrar dos pensiones diferentes de jubilación a la vez. Se trata de una circunstancia permitida y reconocida por la legislación. Si el trabajador cumple con los requisitos para generar pensión de jubilación en dos regímenes diferentes de la seguridad social, podrá cobrar las dos pensiones, una por cada régimen. Es decir, que si una persona que ha trabajado como autónoma y como asalariada en los últimos años y cumple con las condiciones para las pensiones que exige el régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos, renta, percibirá ambas prestaciones. Así, en primer lugar, estos trabajadores tendrán que llegar a la edad de jubilación ordinaria, que en 2021 es de 65 años para los trabajadores, que tengan al menos 37 años y 3 meses cotizados y de 66 años para el resto. En este aspecto cuentan todos los años cotizados independientemente del régimen. Después todo dependerá de la situación en la que solicitan la pensión de jubilación, si lo hacen estando dados de alta en la seguridad social. Les bastará cumplir con los periodos de cotización generales y específicos tanto en un régimen como en otro. Es decir, haber cotizado al menos 15 años en cada uno de ellos y que 2 de esos años tuviese lugar en los últimos 15 años. Si por el contrario el trabajador pide la pensión sin estar dado de alta o situación asimilada a la seguridad social, tendrá que haber cotizado de forma superpuesta en los dos regímenes a la vez, por un periodo de al menos 15 años para poder generar el derecho a las dos pensiones, según se explica en el organismo en su página web. Bueno, ¿cuál sería la cuantía de las pensiones? Al tener dos pensiones será francamente complicado generar el derecho al 100% de la pensión, que actualmente requiere una cotización de 37 años. En uno de los regímenes, por lo que lo general es que el importe de cada una de las dos pensiones que cobre el pensionista sea inferior al 100% de la base reguladora. Para cada pensión se realizará el cálculo conforme al método de la seguridad social. Se tomarán las bases de cotización de los últimos 24 años, 288 meses, y se dividirán entre 336 para conseguir la base reguladora. Posteriormente se considerarán los años trabajados para saber el porcentaje de base reguladora al que se tiene derecho, un 50% con 15 años, y a partir de ahí, por cada uno de los siguientes 106 meses se añade un 0,21%, y por cada uno de los siguientes 146 meses se suma un 0,19% de la base reguladora. La cuantía de estas pensiones, sin embargo, está sujeta a los límites que marca la ley. El importe sumado de las dos pensiones no puede superar la cuantía máxima establecida para 2021, que es de 2.707,49 euros mensuales y 37.904,86 euros anuales. Tampoco podrá ser inferior a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, que dependen de varias variables: si existe cónyuge o no, si está a cargo la edad o si la jubilación se produce tras una incapacidad temporal, y que en 2021 va de los 609,90 euros a los 1.276,50 euros mensuales. Bueno. No olvidéis de apuntaros a Gesto y Aterol, al 646-021-399 o a nuestro WhatsApp 646-021-399. Pedid siempre cita, sin cita no atendemos. Estas son las pensiones de los jubilados que no han cotizado lo suficiente. Si no llegan a los 15 años obligatorios, tienen cobertura. Se trata de la pensión de jubilación no contributiva. Para acceder a ella ha de cumplir ciertos requisitos. Cobrar una pensión de jubilación es lo habitual para la gran mayoría de las personas que después de su carrera laboral pueden retirarse. Sin embargo, hay que alcanzar unos requisitos para la pensión contributiva que en ocasiones no se pueden cumplir por las circunstancias personales del trabajador: que haya estado mucho tiempo en paro, que haya trabajado en negro sin cotizar muchos años, y que obliga a estas personas a acogerse a una modalidad de pensiones de menor cuantía. Los jubilados que tienen derecho a la pensión contributiva por no alcanzar esos 15 años obligatorios de cotización siempre tendrán disponible la pensión no contributiva de jubilación. El INSESO explica en su página web que estas pensiones son la cobertura mínima para todos aquellos trabajadores que no hayan cotizado lo necesario para la contributiva. La pensión asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años sin estado de necesidad de una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente. No obstante, y aunque se acredite esta cotización insuficiente, el trabajador debe cumplir también otros requisitos: tener 65 años, residir en España y haberlo hecho al menos 10 años desde los 16, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión. Además, el trabajador debe demostrar que no percibe ingresos por encima de ciertas cantidades que varían en función de los miembros que integran su unidad familiar.
Si vive solo no podrá tener rentas o ingresos superiores a 5.639,20 euros anuales. Este requisito se ha de cumplir incluso viviendo con más personas. Si vive con su cónyuge, nietos, abuelos o nietos, el límite de rentas anuales de toda la unidad familiar será de 9.586,64 euros anuales para 2 personas, de 13.534,8 euros anuales para 3 personas y de 17.481,52 para 4 o más personas. Si vive con su cónyuge, hijos o padres, el límite de rentas anuales de toda la unidad familiar será de 23.976,60 euros anuales para 2 personas, de 33.875,20 euros anuales para 3 personas y de 42.703,80 euros anuales para 4 o más personas. Es por esta razón que a las personas que perciben una pensión de jubilación no contributiva se les obliga todos los años a entregar una declaración anual de ingresos indicando los ingresos de su unidad de convivencia para acreditar que cumple con los requisitos para cobrarla. Esto se debe entregar a la Seguridad Social en el primer trimestre del año y no hacerlo significa perder el derecho a la pensión. La cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación. Tras la revalorización de las pensiones aprobada a principios de 2021, las pensiones no contributivas de jubilación subieron un 1,8% y quedaron de la siguiente forma, contando 12 mensualidades y 2 pagas extra. La cuantía de la pensión íntegra es de 402,80 euros mensuales y 5.639,20 euros anuales. La cuantía de la pensión al 25% es de 100,70 euros mensuales y